Bienvenida a Tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Hola hermosa, me alegro un montón de tenerte un día más por aquí. El episodio de hoy la verdad es que tenía muchísimas ganas de grabarlo, pero a la vez también me daba respeto hablar sobre este tema. Y antes de empezar te quería comentar dos cosillas. La primera, que el miércoles 22 de mayo a las 7 horas de Madrid voy a dar un taller online sobre identidad. La idea de este taller es sacar a la luz esas creencias que tienes más arraigadas sobre ti misma, ¿no? Y empezar a cuestionártelas. Pueden ser temas que durante un tiempo hayan servido para protegerte, pero ahora se hayan convertido en una limitación. Va a ser un taller muy dinámico en el que voy a seguir un poco la estructura de los círculos de luna que suelo hacer y para mí es una forma de que podamos conectar también desde la distancia. Así que si te apetece unirte, te voy a dejar el enlace en la descripción y si tienes cualquier pregunta sobre el taller me puedes escribir por Instagram. Y lo segundo es que el domingo 2 de junio voy a hacer un círculo de luna en Madrid. Es luna nueva en Géminis, que está muy relacionada con la comunicación, con usar nuestra voz para expresarnos. Y la verdad es que estoy muy emocionada de hacer este círculo en Madrid. Yo estudié la carrera allí y es como un poco volver a casa en cierto modo. Así que si estás en Madrid y te apetece venir a este círculo de luna, escríbeme por Instagram. Va a ser en un estudio de yoga precioso que es Asana Groove. Y vamos a sacar un máximo de 20 plazas porque sí que me gusta que sea un espacio íntimo. Así que nada, que si quieres estar, me encantará vernos en persona. Y dicho todo esto, vamos con el tema de hoy. Hace justo un año desde que tuve esta experiencia con la ayahuasca o el yaje, porque el nombre cambia un poco según el país de origen, ¿no? Yo lo hice con un chamán colombiano y se refería todo el rato a la planta como el yaje. Pero bueno, he decidido poner el título también de ayahuasca porque es como más popular, ¿no? Y conocido. Y antes de nada, lo que quiero decir es que en este episodio voy a compartir mi experiencia y mi visión, pero en ningún caso quiero que te lo tomes como una recomendación, ni muchísimo menos, porque eso era lo que a mí me daba respeto, ¿no? De que pareciera que yo estoy como promocionando algo que siento que es súper, súper personal y lo más importante es que cada uno tengamos estas experiencias cuando nos sintamos preparados, cuando nos sintamos con ganas y porque es nuestra decisión, no porque digamos, pues todo el mundo lo está haciendo, pues lo voy a hacer o he escuchado este episodio y lo voy a hacer, no, es algo muy, muy personal y a mí fue una experiencia muy positiva que me aportó muchísima luz. Esto es algo que también quiero dejar aquí claro que yo siento que no hay ningún tipo de ceremonia, de proceso, de terapia que te cure. Lo que te dan es luz en los temas que tienes que trabajar. Pero luego el trabajo en sí ocurre en tu día a día, en tu vida, en las acciones que tú tomas. Entonces, esta ceremonia a mí me dio mucha luz en temas que me estaban bloqueando, pero luego ha sido un proceso de durante este año y todo lo que me queda, ¿no? Pues todo lo que me queda de vida, de trabajar en ello. Y te voy a compartir un poco también cómo llegó a mi vida y cómo fue la experiencia en sí y lo que yo hice para prepararme y también para integrar todo lo que viví, ¿no? Y también diciendo eso, me daba respeto que alguien se lo tomara como que esto es una recomendación y también un riesgo que sé que tiene importante es que si tienes algún tipo de trauma del que no eres consciente, esto puede salir a la luz. Y sobre todo, si hay antecedentes en tu familia de problemas de salud mental o tú tienes algún problema de salud mental, sí que no es recomendable que lo hagas. Y luego también el hecho de que yo sí que lo veo como una medicina, pero también está como en una zona gris, ¿no? Es una medicina, es una droga y eso también me ha hecho reflexionar de que la medicina que tomamos, que compramos en la farmacia,
o sea, también es una droga, solo que es una droga socialmente aceptada. O sea, me ha hecho pensar como, da igual socialmente aceptado comer cerdo y no comernos un perro, por lo menos aquí en Occidente, pues es un poco así, ¿no? Es un poco extraño porque yo también siento, por ejemplo, el alcohol es una droga importante, el tabaco, y también tenía miedo como que con este episodio diera la percepción de que yo era súper pro drogas, cuando es todo lo contrario, porque de hecho yo no he fumado tabaco en mi vida, no he fumado un porro más que quizás una calada, pero una vez en mi vida, ¿sabes? Como mi contacto con las drogas es mínimo, todo lo que sean drogas químicas, o sea, nunca he probado nada, no he tomado ninguna pastilla absolutamente de nada, alcohol prácticamente no bebo, no sé. Pero ahora te voy a explicar por qué con esto yo sí que resoné y dije estoy abierta a tener esta experiencia con esta medicina, en este entorno, con este chamán. Entonces voy a empezar un poco como con story time, que esto se remonta a 2018, cuando yo estaba viviendo en Berlín. Y para que veamos también un poco como las casualidades de la vida, en una aplicación, en Bumble creo que era, conocí a un chico que era estadounidense, del que no me acuerdo ni siquiera de su nombre, pero bueno, me acuerdo muy claramente cómo era él, rubio, con unos ojos azules enormes, y estaba como muy metido en esto de la espiritualidad, y él experimentaba mucho con psicodélicos. Esto viene al cuento porque para mí fue la primera vez que yo oí hablar a alguien así de forma cercana con psicodélicos. Porque con esta persona quedé un par de veces, más tema amigos, dijimos, vale, no hay ningún tipo de futuro de pareja, pero me pareció una persona muy interesante. Y entonces él me empezó a contar cómo usaba psicodélicos con microdosis en tema más de inspiración y bueno, como te digo, yo era súper reacia y en Berlín es verdad que la gente toma muchísimas drogas, entonces yo estaba en plan, bueno, sí, otro que me está contando sus movidas. Pero hubo algo en mí que despertó la curiosidad porque a raíz de ahí sí que empecé a leer más, a ver documentales sobre psicodélicos, a ver que no son adictivos y ver que lo que pasa es que activan partes del cerebro que normalmente no están activas y también que crean más conexiones neuronales en ese momento, cuando estás bajo los efectos de esta medicina. Después, no, pero sí que hay, por ejemplo, estudios ahora que se están haciendo intentando usarlo como una cura del Alzheimer para ver si se pudiera mantener, ¿no?, esas conexiones no solo durante el efecto, sino que se mantenieran después. Esto me parecía que venía al cuento porque es un poco como las casualidades de la vida, ¿no? Yo conocí a esta persona, me acuerdo de él no solo por lo de los psicodélicos, sino porque también me regaló el libro El poder de la hora, y justo después fue cuando me fui a viajar sola y me lo llevé conmigo. Y creo que era el momento indicado para leerme ese libro, que de hecho si estás dentro de mi private podcast, que es para viajar sola, que se llama The Trip, que es un curso para animarte a viajar sola, ahí tengo unas recomendaciones también de libros, entre los que está El poder de la hora, pero tengo 10 libros más que para mí me parece que son muy guays para leer durante tu viaje sola. Y bueno, volviendo, esta persona me habla de esto, ¿vale? Planta una semillita en mí de psicodélicos interesantes. También algo que me pareció interesante que leí, que activan también una parte del cerebro que se activa cuando soñamos y por eso soñamos con imágenes, porque los psicodélicos sueles ver imágenes y movidillas. Entonces, ahí saltó la semilla y empecé a leer y a ver documentales, ya sabes tú cómo funciona Netflix, entonces en el momento en el que yo empecé a ver cosas de psicodélicos no me paraba de recomendar más, que de esto sí que te recomiendo mucho el de Magic Fungi, muy guay ese. Bueno, entonces mi curiosidad iba creciendo, pero sí que dije, bueno, si en un momento llega y me siento con ganas, la verdad que yo pensaba empezar por algo como más light, quizás eso, tomarme unos hongos o algo así, pero yo estaba como abierta, pero sin decir no voy a buscar nada. Y el año pasado, o sea, nos vamos ya al 2023, estaba aquí en Fuerteventura tomando algo con unos amigos un viernes y uno de mis mejores amigos de repente me dijo, ay, estoy súper contento porque la semana que viene va a haber otra ceremonia y tengo muchas ganas. Y, uy, ¿ceremonia de qué? Y me dijo, no te conté, porque mientras tú estabas en México, yo hice una ceremonia de ayahuasca
Y fue una experiencia estupenda, na, 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 y no sé, en el momento fue como una intuición muy fuerte que dije: "Sí, tengo que hacerlo, es el momento, ha llegado, me lo están poniendo aquí en bandeja". Y le dije: "Ay, sí, yo también quiero. Dime el contacto del chamán que le voy a escribir". Le escribí en ese momento y luego al día siguiente el chamán me contestó diciéndome la preparación que había que hacer porque era justo en una semana. Y durante una semana, pues había ciertos alimentos que no podías tomar. Recuerdo, por ejemplo, que eran no lácteos, no cebolla, luego también pues nada de alcohol ni tabaco y también no tener relaciones sexuales, que es verdad que a mí esto no me sorprendió porque en el yoga se habla mucho de esto, del tema de la energía también y cómo la energía sexual es la energía más potente que todos tenemos porque literalmente creamos vida. Entonces es importante pues ganar conciencia, ¿no? De cómo nos afecta relacionarnos con otra persona a nivel de energía y mi interpretación de este, que es uno de los yamas en el yoga, que es de la parte de la filosofía, es ser consciente de cómo te afecta a ti. Entonces no tanto como que sea abstinencia, que es como los yogis más tradicionales lo veían, sino ver en este momento de tu vida cómo te afecta a ti eso. Entonces puede que haya etapas en tu vida en las que te apetezca tener como muchas parejas sexuales, otras en las que no y otras en las que solo quieras estar con una persona, ¿no? Pero ser consciente de que estás haciendo mucho trabajo energético, que no es solo algo físico. Entonces, bueno, pues eso, que esa semana no. Y luego el mismo día, pues solo podías comer como hasta el mediodía y después ya tenías que ir en ayunas. Y no decía mucho más. Y yo es verdad que, claro, ahí me empezaron a entrar las dudas, como es normal. Y mi amigo me dijo, no te preocupes, de verdad, Adriana, que te conozco y conozco al chamán y ya lo he hecho y vas a estar a gusto y vas a estar bien. Y dije, pues estupendo. Y esta fórmula para mí funciona, el hecho de cuando algo me da respeto, apuntarme cerca de la fecha, porque sé que si me hubiera apuntado esto como 3 meses antes, pues por el camino me hubiera agobiado un montón, le hubiera dado un montón de vueltas y aquí era como, vale, va a pasar, voy acompañada de alguien que me inspira confianza y eso, hice un pequeño research, pero tampoco mucho, porque no me quería como volver loca y lo que me quedó claro es que era una experiencia buena y como yo lo veía era que iba a ser un viaje a mi subconsciente. Entonces dije, es algo que ya está dentro de mí, no es que esta planta me vaya a enseñar cosas ajenas a mí, me va a enseñar cosas que ya están en mí y me siento preparada de, sí, en este momento voy a hacerlo. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en películas que he visto o series, siento como que ponen esta experiencia en un momento en el que estás fatal, que quieres curar un trauma tremendo. Y yo sí que tengo también una visión contraria de siento que este tipo de experiencias que son tan intensas es mejor hacerlo cuando estás bien. Esa es mi visión. De cuando estás muy bien, entonces estás fuerte y dices, vale, estoy preparada para que quizás salgan cosas de las que no soy consciente y ver cómo me voy a enfrentar a ellas. Pero si estás muy mal, yo siento que esto te puede descolocar bastante. Además, también cada experiencia va a ser completamente diferente. Yo te voy a compartir la mía y esta es la primera vez que la hice. Si dentro de unos años decido volver a hacerlo, pues estoy seguro de que va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estábamos eso como a 5 días antes de lo que era la ceremonia en sí, que fue aquí en Fuerteventura con este chamán de Colombia. Y lo que yo hice esa semana fue reflexionar sobre cuál era mi intención haciendo esta ceremonia, qué respuestas buscaba y algo que a mí también me sirvió mucho fue escribirle una carta a la ayahuasca, comunicándole pues que tenía muchas ganas de probarla, que llevaba tiempo con curiosidad, pero que a la vez me daba mucho respeto, pero que me abría a la experiencia. Y bueno, no me acuerdo de los detalles, pero sé que ese momento de sentarme y escribir a mí me dio mucha paz y mucha calma. También antes de ir, yo hice una meditación, o sea, yo como que he cogido todas mis herramientas que tenía para decir, ok, let's do this con conciencia. Y también la estampa cuando fuimos pues era bastante graciosa porque es durante la noche, que esto también es algo que yo le pregunté al día siguiente que por qué se hacía por la noche y es también por el tema de la energía, ¿no? Que es
Es algo tan potente que es mejor hacerlo durante la noche, con lo que te comentaba en el episodio de las lunas, ¿no? Con una energía más de calma y de descanso. Que si la haces por el día, él no lo recomendaba porque iba a ser como demasiado. Y íbamos con un cubo, porque sí, eso sí que tienen razón en las películas, vas a vomitar, eso seguro, pero es de una forma diferente. No es como cuando estás mala, porque yo odio vomitar. Y esto era como una liberación, que además eso, el cuerpo ya está bastante limpio, de llevas un montón de horas sin comer, llevas una dieta especial de esa semana. Y eso, entonces íbamos con nuestro cubo, con nuestro nórdico, como si fuéramos de acampada. Y me vino a recoger mi amigo y llevábamos también a una chica italiana que también venía a la ceremonia. Y la verdad que el viaje fue súper bonito. Bueno, el viaje fue como media hora en coche, ¿no? Pero era el atardecer y pasando por las dunas de Corralejo, que la verdad que son preciosas. Y llegamos a una casa y según aparcamos, llegó un pavo real y un gato que se empezó como a entrelazar entre mis piernas y era como, ay, este lugar que estaba en medio de la nada, que si conoces Fuerteventura pues es un paisaje muy desierto y es que no había nada alrededor, ¿sabes? Como todo un desierto y en medio de la nada esta casa, estos animales y había una cúpula, como estas cúpulas que a veces ahora se hacen yoga y tal, bastante, bastante pequeña y entramos y ya estaba el chamán ahí sentado con todos sus utensilios y ya había gente que se había instalado a su alrededor. Estábamos en un círculo y la verdad que éramos un grupo pequeño, que eso a mí me gustó mucho. Éramos 7 y el chamán, y de estos 7 estaba una amiga, un amigo y luego el resto de gente ajena, ¿no? Y yo me sentía un poco como cuando vas a un examen, ¿no? Con esos nervios de no sé qué esperarme, pensando, me dejo las lentillas, me pongo las gafas, no sé, como pequeños detalles y así con nerviosismo. Y nada, nos fuimos instalando, que al lado mío de hecho había un señor que había hecho esta ceremonia muchísimas veces. También llegó una señora que me hizo mucha gracia porque parecía que iba a la playa, porque estábamos todos en el suelo con la esterilla y ella llegó con su silla, con su almohada y estaba ahí como súper instalada. Y dije, vale, esta gente ya sabe a lo que viene. Y el chamán nos preguntó que para quién era la primera vez. Y era mi primera vez y la de otra chica italiana. Y me gustó mucho cómo lo explicó. Nos dijo que el yaje, al que se refería también como el abuelito, que cuando hablan de la ayahuasca pues dicen la abuelita, era una medicina que venía para limpiarnos. Entonces, que la íbamos a tomar y él iba a ir recorriendo el cuerpo y iba a sacar lo que nos estaba bloqueando, ¿no? Tanto literalmente, por lo que te digo, de que sí que vas a vomitar, como a nivel de lo que te va a enseñar, de visiones y todo. Nos dijo muy importante que no tuviéramos ninguna expectativa, que cada persona tenía una experiencia diferente, que podía que no tuviéramos ninguna visión o que tuviéramos visiones muy intensas. Y también nos dijo que eso, que era como cuando te subías a un avión y te decía las salidas de seguridad, qué pasa en caso de que haya un accidente y todo eso, pues él nos dijo también como si había visiones que nos dieran mucho miedo o nos sintiéramos incómodas, que conectáramos con la calma de saber que era transitorio, que teníamos que pasarlo y que él iba a estar ahí en todo momento. Y lo más importante era mantener la calma de esto va a pasar, pero tenemos que pasarlo, ¿no? Entonces sí que te ponía el antecedente de te estás abriendo al subconsciente y lo que va a salir nadie lo sabe. Entonces, una vez que pase, respira, calma y que para lo que necesitaras él iba a estar ahí. Esto también es súper importante de... Digo, este episodio no es una recomendación y además de que no es una recomendación, lo que sí que te digo es que bajo ninguna circunstancia hagas esto sola o con alguien que no tiene ni idea, ¿sabes? Porque digo, sí que es importante hacerlo en un entorno muy seguro, con una persona que ya haya liderado este tipo de ceremonias muchísimas veces, porque es verdad que, por ejemplo, en la que yo estuve fue bastante tranquila, no pasó nada, pero a veces la gente, pues, son momentos muy tensos y de perder el control y es importante que esté alguien ahí para ayudarte y para guiarte en todo momento, ¿no? Y bueno, pues eso, nos hizo una pequeña introducción y ya.
empezamos, bueno, también nos dijo eso, que iba a haber 3 tomas, eso también me gusta porque lo iba dando por etapas, digamos, iba a haber 3 tomas a lo largo de la noche, entonces tú en todo momento podías decidir si era suficiente con la primera, pues ahí te quedabas, ¿no? Entonces era súper opcional. Y hay toda una ceremonia de que explica y vamos tomando uno a uno. Y yo, lo primero que me salió fue como taparme con mi nórdico, como sentirme segura allí. Y siento que la mente sabe cómo ir metiéndote en esta experiencia poco a poco. Lo que te decía de yo, lo único que había tomado antes de esto había sido una vez hongos en Ámsterdam y la verdad como los más suaves de todos, pero sí que había visto patrones en la piel, o sea, había visto como visiones, que es muy común cuando tomas psicodélicos, ¿no? De patrones geométricos. Entonces fue lo primero que empecé a ver, que siento que la mente buscó algo que me fuera familiar y empecé otra vez a ver esos patrones en la piel y fue como, vale, esto está surgiendo efecto. Y me tapé con la manta como si estuviera viendo una película y es como que empecé a ver imágenes proyectadas en la manta, como si fuera un proyector, más de mi infancia y de mi familia, como si estuviera viendo un cuento. Pero cuando quitaba la manta, pues la parte de fuera de la cúpula y donde estaba el resto era todo normal. Y estas visiones pues sí que fueron ascendiendo hasta el momento en el que ya no era solo dentro de la manta, sino que también era fuera, que todo era como una fantasía. Y lo que digo de cuando vomitaba y todo esto era muy liberador porque a mí sí que me vinieron como flashes de temas que tenía que trabajar. ¿Sabes? Como mi necesidad de controlar, ¡pum!, fuera. Entonces, en la primera toma, eso, fui como entrando muy poco a poco. También me recuerdo sentir muy conectada con mi intuición de hacerme preguntas a mí misma y que la respuesta me llegaba al segundo. En aquel momento, pues digamos que tenía varios dudas y una fue claramente un no y otros 2 conflictos que tenía también fue claramente como, Adri, los tienes que solucionar. Y esto es otro ejemplo de que durante esa ceremonia me llegaron estas 2 personas a la cabeza de conflictos que tenía pendientes, pero claro, por hacer la ceremonia el conflicto en sí no se resolvió. Al día siguiente llamé a estas personas, hablé con ellos y ahí fue cuando se resuelve, ¿no? Que esto sí que siento que es algo común también, igual que las visiones geométricas, que te vengan personas importantes a tu mente y quizás conflictos que tengas sin resolver o personas a las que tengas ganas de decirle algo. También a modo de anécdota, en las navidades pasadas me escribió una persona con la que hacía años que no hablaba y me dijo, bueno, es que estoy en un retiro en Colombia. Y también me vino a la mente de esta persona ha hecho una ceremonia de ayahuasca, seguro. Le dije, ¿qué tipo de retiro? Y efectivamente, sí, había hecho una ceremonia de ayahuasca porque me sonó como muy familiar esa necesidad de resolver temas que estaban sin resolver y que quizás no eras consciente, ¿no? De que lo tenías ahí pendiente y de que hacerlo te iba a liberar tanto, ¿no? Entonces, es lo que digo de que para mí principalmente esta planta te da luz sobre esas zonas en las que tienes que trabajar. Y algo importante también que no había dicho es que durante esta experiencia los sentidos están alterados, están como muy abiertos, que algo que también nos dijo el chamán es, por favor, intentar no hacer ruidos, porque vais a estar muy sensibles a los ruidos, y su forma de guiar la ceremonia es mediante la música. Que esto me lo había dicho mi amigo, en plan, sí, está toda la noche tocando música, a mí me sonaba muy raro, y una vez que estás ahí, lo entiendes porque es como que las visiones, todo lo que te va llegando va siguiendo el ritmo de la música. Este fin de semana también estaba leyendo un libro que se llama One Simple Thing, ¿sí? One Simple Thing, cómo el yoga te puede cambiar la vida. Entonces, habla más de la parte científica, ¿no? Y cómo afecta a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. Y algo que mencionaba, que de hecho lo compartí en Instagram, que quizás lo hayas visto, es que la música es de las pocas cosas que activa a todo el cerebro en su totalidad. Normalmente hay cosas que activan el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo o ciertas zonas y la música nos afecta a todo el cerebro y por eso cuando escuchamos una música que nos teletransporta directamente quizás a una experiencia, también recordamos muy vívidamente la sensación de ese momento, ¿no? Entonces, bueno,
que la música está muy presente en cómo lo guía. Y entonces en esta primera toma, es verdad que sí que vomité bastante, como los bloqueos que tenía, me vinieron a la mente estos conflictos y yo una de mis intenciones era bastante genérica, pero era que para qué estaba aquí, ¿no? Como cuál era mi misión, un poco así, ¿no? Y conecté muchísimo también con la alegría. Yo estaba como muy, muy feliz de estar viva, muy conectando con mi niña interior. Me salía como dar con los piececitos como en Dorothy, no sé si viste el Mago de Oz, que ella para transportarse con los zapatos rojos los chocaba y era algo que yo tenía totalmente en el olvido y ahí me vino como muy, muy claramente. Y bueno, después de unas horas llega la segunda toma, que también todos esta segunda sí que lo tomamos, entonces es como que vas aún más profundo. Ahí sí que empecé a notar mucho como si pudiera tocar la música. Es como que los sentidos sí están muy, muy abiertos y muy alterados. Entonces es una sensación de que puedes tocar la música. Yo incluso sentí como si estuviéramos viajando en el tiempo y ahí me sentí como muy conectada al grupo, porque las primeras horas yo era como que estaba más en mi burbuja y luego me empecé a sentir muy, muy conectada al grupo, muy conectada a lo que estaba pasando. En todo momento el chamán iba viendo que todos estábamos bien, que cada uno estábamos a nuestra bola total en nuestro sitio, pero él iba comprobándonos si estábamos bien y si necesitábamos algo. Y yo incluso ahí empecé a ver también, claro, visiones en la cúpula. Tuve un momento de sentir como a mis guías o a alguien que me protegía y me salió mucho reírme de llevo toda la vida preocupada y estáis aquí protegiéndome. No sé, fue como una sensación de calma y de paz muy, muy bonita. Y luego también cuando salíamos, porque si querías ir al baño pues tenías que salir y era al aire libre, sí que recuerdo ver el cielo lleno de estrellas y como el cielo más bonito que he visto en mi vida, porque eso, los sentidos están muy receptivos, ¿no? Entonces todo lo ves con mucha más intensidad. Y recuerdo ese cielo de estrellas y también luego el amanecer, que fue impresionante. Entonces, pues la noche al final se pasa bastante rápido. También algo que nos dijo es que intentáramos mantenernos despiertos y sin expectativas, ¿no? Y después, en cuanto terminó la ceremonia, yo sí que tenía mi libreta allí y escribí un poco como los highlights de lo que había sentido y después ya cuando llegué a casa escribí todo en profundidad, que esto sí que te lo recomiendo un montón, que escribas, porque por ejemplo en el momento fue todo tan, tan intenso que yo pensé, esto me voy a acordar seguro. Y un mes más tarde leía todo lo que había escrito y eso no me acordaba ya ni de la mitad. Así que creo que es importante, si quieres o tienes curiosidad, escribirlo para luego poder releerlo y volver a ello e integrar todo lo que pasa, porque pasan muchas cosas. Yo te estoy contando esto un año más tarde, sin tener aquí mis apuntes, pues me acuerdo como de lo más importante. Para mí fue una experiencia tan buena porque eso, lo que digo de la sensación de unión del grupo es también como sensación de unión con el mundo. Eso es algo también bastante común en las personas que toman psicodélicos en un entorno seguro y facilitado por alguien y que te guían. Esa sensación de unidad y como de vivir en tu propia carne, eso no sé si estás familiarizado con el yoga y te dije, yoga es unión y no hay diferencia entre tú y el otro, no hay diferencia entre tú y el suelo, no hay diferencia, que suena como un poco what, pero ahí es como que lo vives de verdad. Yo después de esto, mi deseo era como, wow, me encantaría que todo el mundo viviera esto y lo tomara, pero también lo que digo al principio es algo muy, muy personal y no sabes lo que va a salir y de verdad a mí ahora es verdad que me da un poco de respeto porque tuve una experiencia tan, tan buena que me da como cosas si lo vuelvo a hacer, ¿no? Como que inconscientemente siento que sí que tengo esas expectativas de volver a sentirme tan bien. Sobre todo la sensación del día después es una sensación de calma y de apertura y de amor tan, tan grande que es ¡guau! Pero sí que siento que eso, que cada viaje es diferente, ¿no? Cada experiencia y que te va a mostrar lo que necesitas ver en cada momento de tu vida. Lo que te digo, yo siento que es una herramienta a la que se puede recurrir de forma puntual, sabiendo que
la experiencia en sí no te va a solucionar la vida, sino que te va a dar luz sobre los temas que tú tienes que trabajar. Luego siento que sí que hay personas que abusan de ello, porque lo que yo no entiendo es cuando ya acudes a ello de forma muy, muy recurrente, porque siento que ahí no está la solución, ¿sabes? Es como lo que mencionaba al principio, cuando ganas conciencia de que tienes un bloqueo o que tienes un conflicto sin resolver, fenomenal, pero luego tienes tú que tomar acción y solucionarlo, ¿no? No puedes esperar que por hacer 5 ceremonias de ayahuasca tu vida vaya a mejorar si tú sigues manteniendo los mismos hábitos, los mismos comportamientos o las mismas creencias sobre ti. Esto es súper, súper importante. Y bueno, pues esta fue mi primera experiencia y si te quedas con algo, es que te abras, pero que lo hagas cuando tú lo sientas y si lo sientes. Y algo que a mí me ayudó mucho fue hacer todo ese proceso de preparación, luego hacerlo en un entorno en el que yo me sentía segura y protegida y después también dedicar un tiempo a la integración. Y al día después yo me pasé que todo el día sola escribiendo, durmiendo, estando conmigo misma, es verdad que luego tienes una sensación que se mantiene durante una semana o 10 días, una sensación de que todo es precioso. Yo recuerdo como ver los paisajes y verlos, ¡buah! La comida me sabía riquísima, tenía como muchísima claridad mental, ¿no? Porque es algo que te limpia. Y fui un poco ingenua de que yo pensaba que esa sensación ya iba a permanecer para siempre, pero no, es después de unos días vuelves a tu estado normal, pero eso es que al final, para mí es un ejemplo de que en realidad no accedemos a una parte muy mínima de nuestro cerebro, que somos mucho más poderosos de lo que pensamos, el ser humano, pero pocas veces lo notamos, ¿no? Me está viniendo ahora a la cabeza el documental este que te recomendaba de Magic Fungi, que me parece increíble. Hablaba también cómo de las plantas están conectadas bajo tierra por las raíces y cómo se van transmitiendo información unas a otras. Y es como, ¿what? Y entonces siento como que esa capacidad los seres humanos también la tenemos, no con raíces, pero de otra forma, pero no accedemos a ella y como no accedes, pues no puedes sentir. Y siento que este tipo de sustancias, pues es una forma, ¿no? de hacerlo. Y la verdad que tenía muchas ganas de hacerle una entrevista a Wilson para que nos cuente más, ¿no? Como la parte de la tradición, de cómo llegó a convertirse en un chamán, de la planta, de cómo es la preparación. Eso también es importante que lo hagas con alguien que sepa prepararlo, ¿no? Porque al final, por lo visto, es todo un proceso, ¿no? De mezclar estas plantas y cocinarlo. Creo que incluso tardan días en hacerlo, ver que está la mezcla adecuada. Bueno, es un proceso que yo no conozco en profundidad y por eso también tenía ganas de preguntarle al chamán y que nos contara pues también toda esta tradición indígena, ¿no? que hay detrás del uso de esta medicina para dar luz a partes que tenemos en la oscuridad, para conocernos mejor y para tener este sentimiento de unidad y de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al final siento que casi todo lo que hacemos, más importante que la acción en sí, también es desde dónde lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es la intención que hay detrás? Entonces siento que mi experiencia hubiera sido muy diferente si yo hubiera ido de forma inconsciente, sin tomarme el tiempo para pensar qué era lo que yo quería conseguir, sin ir con esta apertura, porque también siento que cuando vas como con unas expectativas claras o con una gana de control, es fácil que la cosa se tuerza, ¿no? Porque al final esto te enseña que eso, que no accedemos a toda nuestra grandeza y que hay una parte en la vida muy importante que se trata de confiar. Y mi intención con este episodio era, bueno, compartir esta experiencia porque para mí la verdad es que fue muy buena, muy liberadora, pero lo que he dicho varias veces durante el episodio de hoy, que en ningún momento quiero que esto te lo tomes como una recomendación, simplemente como escucharlo con curiosidad y que siento que todo lo que hagas en tu vida es importante que pase tu propio filtro y aquello que sientas hacer adelante y lo que no sientas
Por mucho que yo te diga que mi experiencia fue buena, por mucho que alguien te cuente, si tú no lo sientes, no lo hagas. Eso es lo más importante de todo. Y me encantará saber de verdad que este episodio me ha costado mucho sacarlo a la luz. Me hará muchísima ilusión si me escribes un mensaje y me dices que ha despertado en ti o si quieres que hablemos más de este tema en la privacidad. Y lo que te comentaba al principio, que si te apetece compartir un rato juntas online, el 22 de mayo voy a hacer mi primer taller online sobre identidad, que al final vamos a hacer un poco este proceso sin recurrir a ninguna medicina, ¿no? De adentrarnos a las profundidades de las creencias que tenemos sobre nosotras mismas y a inspirarnos mutuamente. Y si por otro lado vas a estar en Madrid en junio, pues también tengo este círculo de luna que tengo muchas ganas de compartir. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este episodio, también en los documentales y los libros que he mencionado. Y bueno, espero que hayas disfrutado de este ratito juntas. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Significa muchísimo para mí. Si te ha gustado este episodio y quieres compartirlo, te lo agradezco un montón también para que llegue a más personas. Y te mando un abrazo enorme, 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 enorme. Y te recuerdo que tu vida es tuya.